dejemos ya los siglos de oro en que prácticamente la literatura se reflejaba o reflejaba el estilo de gobierno de los grandes dirigentes, reyes, etcétera. Pero cuando llega el momento de la Revolución Francesa, entonces cambia la manera de pensar. En primer lugar, se estrena la palabra de los derechos del hombre y los derechos del ciudadano. Es decir, el hombre toma importancia ya como persona, sin tener nada que ver su posición social, si vive entre los nobles o si es del clero o si es de los burgueses, digamos, que es como se designaba aquellas personas que no eran ni aristócratas ni clero, pero que suponían una fuerza económica seria porque son prácticamente los primeros industriales. Entonces, en esa época, en la Revolución Francesa, como la idea del hombre como centro, precisamente por su capacidad intelectual, la literatura va a responder a esa necesidad de poner al hombre como el centro de todo, como muy iluminado, por algo se llama el siglo de las luces, ¿verdad? Y entonces la única literatura que funciona en ese momento es el ensayo. Nada de novela, nada de poesía, nada de teatro. ¿Por qué? Porque esos tres géneros llaman al sentimiento. Y el sentimiento, como no se puede probar por medio de la razón, entonces no se considera como un tema literario importante. Pasamos prácticamente casi un siglo en ese estilo. Pero, como todo en la vida, acuérdense, el hombre no es capaz de permanecer en lo mismo durante mucho tiempo. Y tenemos entonces lo que se llama la ley del péndulo. Después de tanto hablar de razón, de razonamiento, el hombre dice, nada, hay que empezar a hablar del sentimiento. Y entonces se desarrolla lo que se llama el romanticismo en la literatura. Esas mujeres lindas, preciosas, delicadas, exquisitas, que se desmayaban de un susto, que necesitaban la protección del hombre. Y por supuesto, esas poesías divinas como las de Zorrilla, Gustavo Adolfo Bécquer, etc. Pero también eso llega a cansar a la gente y a decir, la realidad no es así. Las mujeres también se hacen feas, gordas, les duele el estómago, vomitan y todo. Entonces entramos al otro extremo, el realismo en la literatura. Los personajes principales, los protagonistas, ya no van a ser preciosas, lindas y exquisitas, princesas. No. Empezamos a ver prostitutas como eje central de una obra. El ejemplo perfecto para mí de la literatura realista es el francés Guy de Maupassant con sus famosos cuentos. El más conocido, creo yo, es el de la Gordinflona, aquella prostituta gorda que va huyendo de París en la época de la guerra y que nadie le quiere hablar porque Dios guarde, no se quieren juntar con ella, hasta que llegan a un puesto de policía porque los detiene, que es de alemanes, y entonces les ponen de condición que los dejan pasar solo si la gorda se mete con uno de los alemanes. Y ella en principio dice que no, pero entonces todos empiezan a convencerla. Es un acto de patriotismo por la tierra, por tu tierra, por nosotros y no sé qué. Entonces sí la convencen y ella se baja del coche, carruaje, y entra con el alemán. Pero curiosamente, les dan permiso de pasar, pero al salir, nadie se quiere acercar a ella porque es una prostituta asquerosa que se ha metido con un alemán. Entonces, fíjense qué triste final. Y prácticamente todos los cuentos de Maupassant siguen el mismo tenor. Pero en eso, pasamos por toda esa época que tiene diferentes estilos, por supuesto, no todos son tan negros como Maupassant. Y vamos a entrar a lo que se llama la literatura de vanguardia, por no ponerle otro nombre.
pensemos que esta es la literatura del siglo XX y que así como la Revolución Francesa marcó a la gente de ese tiempo y a los escritores, el siglo XX es el siglo de las dos guerras mundiales. Y Dios nos ampare de una tercera en el 21. Pero entonces estas dos guerras marcaron a los escritores. Entonces es una literatura en que aparecen circunstancias antes no vividas y prácticamente la mitad de la literatura va a ser una literatura de denuncia contra todo lo que ha traído consigo pues la guerra. Ahí esto se trabó. No sé qué pasa. Cada escritor va a presentar un estilo diferente prácticamente, pero más que nada, todos van a apelar a cómo se siente el hombre ante las circunstancias tan negras que le han rodeado. Entonces, el primero es Ibsen, que si se dan cuenta, murió a principios del siglo XX, pero ya él veía una cantidad de cosas que las va a denunciar en sus escritos. En primer lugar, critica las costumbres. En segundo, nos damos cuenta cómo la ideología de los personajes enfrenta a la sociedad noruega. Aparentemente, los países nórdicos tuvieron un estilo de vida un poco más diferente, creo yo, al de los países mediterráneos. Pues claro, el clima influye muchísimo, ¿verdad? Entonces, Ibsen lo que trata de hacer es denunciar la diferencia que existe en su sociedad de ese tiempo entre el trato que se da a los hombres y a las mujeres. Él va a hacer un análisis psicológico para meterse en las profundidades del carácter de las personas y atribuye los males del hombre a subordinar los dictados de su conciencia a los convencionalismos. Es decir, el hombre no va a actuar de acuerdo a su conciencia, sino al que dirán. Le interesa mucho el que dirán. Y su obra más conocida se llama Casa de Muñecas. Yo recuerdo que la leímos muy al principio de este taller, pero lo que pinta ahí es un matrimonio en el que el hombre se mete en un montón de deudas y entonces la mujer, que era una ama de casa, no estemos hablando aquí de profesionales ni nada, la mujer va al banco porque su papá tiene amistades con las autoridades del banco y consigue que el banco le dé una oportunidad o un préstamo al marido. Pero curiosamente el hombre, en lugar de agradecerle, se pone endemoniado. ¿Quién la ha autorizado a ella a tomar una posición que es eminentemente masculina? ¿Cómo se atreve? Entonces, el título de Casa de Muñecas, que a veces cuesta entender, es por la sensación de esta mujer, de que él cree que ella es una niña chiquita que solo puede jugar con una casita de muñecas y no tomar decisiones propias. Por supuesto, cuando uno termina de leer la obra, deja de veras una sensación amarga, pues no es de alegría ni nada, sino que de ver esa cerrazón masculina con respecto a su condición machista, ¿verdad? Aquí va Pirandello. Este quizá es el escritor menos comprendido porque él a su teatro le llama el teatro del espejo. Asume que los artistas que están representando una obra deben de mirarse como en un espejo, porque ellos están representando a otra gente, pero no son esa otra gente. Entonces, que no pueden tener los mismos sentimientos que tiene el verdadero, digamos, la verdadera persona que encarnó esa historia. Entonces, él en primer lugar ve con un profundo pesimismo la vida humana. Tiene un humorismo negro y denuncia la ciega dureza del hombre. Dice que el hombre es un ser aislado, sin posibilidad de comunicarse. Sus temáticas casi siempre son de la supremacía del arte sobre la vida, es decir,
Y eso acuérdense ustedes de la obra de Los árboles mueren de pie, que dice el arte sobrevive a la vida. Uno se va a acordar siempre de un artista, de lo que hizo, vaya, los personajes de Shakespeare. Todo el mundo conoce a Romeo y Julieta y muy poca gente sabrá quién es Shakespeare. Pero entonces, esta es la teoría que él va a desarrollar al decir que los personajes sobreviven al autor. También esa es una idea que va a desarrollar don Miguel de Unamuno en España, diciendo que muchas veces cuando él está escribiendo una obra y ya quiere matar a un personaje, el personaje se encabrita y se niega a que lo saque de la obra porque todavía tiene mucho que hacer. Entonces Pirandello hace un poco uso de esta parte de la historia. Una de sus obras más conocidas es 6 personajes en busca de autor. El día que la presentó por primera vez en Roma, hizo que al final de la obra él tuviera que huir por la parte trasera del teatro porque la gente lo quería matar, abuchear, tirarle basura y de todo. Pero entonces, a medida que el tiempo fue pasando y quizá la mente humana fue entendiendo más esas complicaciones psicológicas, se ha llegado a entender un poco la obra de Pirandello, aunque créanme que cuesta bastante. Pero él dice, el hombre vive, pero no se ve. Él no se ve a sí mismo. Al hacerle ver el acto de vivir, es presa de sus pasiones, que es ponerlo frente a un espejo. Entonces, el hombre tiene miedo de verse a sí mismo como realmente es, y por eso al ponerlo enfrente de un espejo, dice, se siente atónito y desconcertado ante su aspecto. Desvía la mirada y escupe su imagen para destrozarla. Querer reír o llorar sin poder es su desventura. Y eso es su teatro. No me acuerdo si tengo aquí. No, no lo tengo. 6 personajes en busca de autor. Cuando se presenta en el teatro, se abre el telón y en el telón aparecen los tramoyistas, unos artistas ensayando, varias cajas en el suelo con el vestuario. Entonces el público tiene la impresión o que se equivocó de teatro o que aquí qué pasó, que se equivocó de día o algo así. Y en eso entran por el pasillo un grupo de personas y luego entran al escenario un grupo de artistas. Entonces se supone que la obra que van a representar es la historia de estos personajes que entraron al teatro y que cuando ven quienes los van a representar, se indignan porque dicen que no es así, que mejor ellos se van a representar a sí mismos. Y empieza como una controversia entre los dos. Es que nosotros somos artistas y podemos representar a otra persona. Miren, la verdad que cuando uno lee el libro, al final es un enredo tan grande que no entiende cuál es la realidad y cuál es la fantasía. Si este de veras se murió, si solo era parte de la obra o si así era la historia. Pero bueno, este es Pirandello. Luego viene Bertolt Brecht, un alemán. Él ya murió pues ya a mediados del siglo XX, o sea que ya le habían tocado las 2 guerras mundiales. Y él va a llamar a su teatro un trato épico. ¿Por qué? Porque él mezcla la sátira social, la agitación marxista y la compasión por los desheredados. Es decir, se presenta por primera vez la problemática social, las tremendas diferencias económicas entre una clase y otra. Y él considera que el drama no debe ser algo para divertir, sino para formar a la gente, que cause asombro y una actitud crítica. Es decir, es como un método de formación política. Y considera que la religión es un mito tranquilizador nada más y que el silencio de Dios ante las cosas tan horribles que han pasado prueba su inexistencia. O sea que él niega la existencia de Dios y su ateísmo de una manera práctica. Si Dios existiera, hablaría, no permitiría que pasaran tantas cosas. Entonces él habla de destinos catastróficos evitables en el nuevo orden social. Es decir, el nuevo orden social va a ser el marxismo.
su teatro, aquí tenemos una fotografía de él, es un teatro dialéctico y social. El individuo es un ser indefenso contra las imposiciones de la sociedad. Hay una lucha de clases por el desequilibrio económico. Y aquí va lo más difícil de comprender. Él dice que le entiende la caridad, que es el amor al prójimo, pero que debe de institucionalizarse. Es decir, debe ser obligatoria, porque si se deja al gusto de la persona, se va a destruir. Entonces, él escribe 3 obras de teatro tremendamente severas. Una es la ópera de 3 centavos, la otra La Madre Coraje y sus hijos, y luego El alma buena de Sichuan. Vaya, es un gran escritor, eso sí no lo niego, pero él cuenta la historia de un mundo destrozado, como es el que él está viviendo, pues después de las 2 guerras. Entonces, 3 dioses bajan del Olimpo a la tierra porque en medio de este mundo destrozado quieren ver si hay una persona buena. Entonces, toman figura humana y empiezan a recorrer diferentes lugares para ver si hay una persona buena. Y no encuentran ninguna, porque algunos hacen obras de caridad, dice, pero porque van a tener una recompensa de algún tipo, por quedar bien con alguien, por conseguir una mejor posición social. En eso encuentran una mujer que tiene una venta de tabaco y con sus ganancias ayuda a niños pobres que pasan por ahí, todo lo demás. Y en eso empieza la gente a decirle que si les da fiado, después que si les da chance de poder pasar la noche ahí en su casa. Y ella permite todo. Entonces llega un momento en que tiene tanta deuda que tiene que cerrar la tienda. Y cuando empieza a pedir ayuda a los que ella ha ayudado, nadie le quiere ayudar. Y entonces los dioses dicen que definitivamente no hay ni una sola persona buena, porque incluso esta que trató de ser buena, lo que hizo fue generar descontento a su alrededor y quedar como tonta. Y este es el final, se van los dioses en una nube porque no encontraron una sola persona buena. Kafka nos llega ya al extremo del surrealismo. Él era un judío checo de lengua alemana. Fíjense que esta fue una de las razones que puso Hitler para la invasión, decir que tenía que salvar a las poblaciones alemanas que vivían en Checoslovaquia. Él considera que el mundo es impenetrable y que el individuo es un insecto prendido en la tela de araña de las estructuras. Sus novelas jamás las publicó porque tenía miedo de fracasar. Era un hombre tremendamente pesimista, resentido, y todas sus novelas son así, poniendo al hombre en un extremo. Por ejemplo, El proceso es la historia de un hombre que ha sido un buen trabajador, pero lo han acusado, creo que en un banco trabajaba y lo acusan de un desfalco, y aunque es tremendamente inocente, desde que se siente en el banquillo de los acusados sabe que lo van a condenar, y efectivamente lo condenan. ¿Verdad? El Castillo trata de un hombre que ha estado desempleado un montón de tiempo y de repente le avisan que en el castillo tal hay un trabajo para él. Inicia el recorrido, llega al castillo, pregunta en un lugar, pregunta en otro lugar, no quiere convencerse de que lo han engañado y al final prácticamente lo sacan del castillo a patadas creyendo que se ha metido a robar. Y el otro, pues lo dejé de último porque me imagino que ya la mayoría de ustedes lo leyeron, la famosa Metamorfosis, del hombre que ha trabajado toda su vida sin tener ningún ascenso, que no ha fallado ni un día, que ha sido tremendamente cuidadoso de la puntualidad, pero nunca le han dado ningún reconocimiento. Entonces todos los días le cuesta mucho levantarse. Y este día, cuando se va a levantar, se da cuenta que se ha convertido en un escarabajo. Y entonces su familia empieza a verlo de menos, llaman de la oficina preguntando por qué no ha llegado, y él cierra la puerta para que nadie lo vea. Bueno, la familia se acostumbra a verlo como escarabajo. Un día el papá le tira un zapato
y lo hiere de un lado, luego lo barren y lo echan a la basura. Y entonces al fin el día que pasa el camión de la basura y se lo lleva, ese día la familia ya se siente bien liberada y se van de picnic todo el día. Como me ha tocado leer como 5 veces la obra, nunca he llegado a entender si al convertirse en escarabajo, él mantuvo el tamaño de persona o se convirtió en un escarabajo del tamaño del animal, ¿verdad? No sé, porque hay un montón de cosas contradictorias en la obra, pero definitivamente esta es la historia de Franz Kafka y su surrealismo. ¿Por qué razón escribió así? Tuvo una figura paterna totalmente destructora, que lo hizo sentirse aplastado por el odio, por la soledad. Consideró que la existencia es un absurdo insólito, monstruoso, impenetrable. El hombre no es libre, es una pieza de un mecanismo indescifrable y está condenado al fracaso. Su desesperación le va a generar un complejo de culpa. ¿Por qué tengo yo que ser tan desgraciado? ¿Por qué me va tan mal? Pues yo tengo la culpa de todo lo que me pasa. El hombre quebranta las leyes y merece una condena, pero no sabe ni quién hizo la ley, ni quién le impuso el castigo, entonces todo termina siendo un enigma, no atina. Entonces, ante ese mundo tan tremendo, ni que decir que Franz Kafka acabó suicidándose, ¿verdad? Y entramos entonces al existencialismo. Si fuera poquito lo de lo anterior, vamos a entrar a otro panorama. Es una corriente filosófica del siglo XX cuyo precursor fue Søren Kierkegaard, creo que era noruego o danés, no sé, pero de los escandinavos. Este era un hombre que era católico, pero vivía espiritualmente atormentado. ¿Por qué? Porque él decía que el hombre tenía un destino eterno, su alma inmortal estaba destinada a pensamientos sublimes y elevados, pero que no lo podía alcanzar porque estaba metido en un cuerpo y que ese cuerpo era lo que lo hacía tender hacia lo malo, hacia lo material. Al mismo tiempo critica esta burguesía egoísta y codiciosa, dice, que ignora la pobreza de los humildes. Entonces, el existencialismo va a nacer de la angustia causada por la percepción de la existencia, es decir, al saber que yo existo, que tengo que vivir todo este tiempo, tengo que vivir en una perenne angustia. Y por la insuficiencia de la visión racionalista, es decir, el hombre ni por la razón puede llegar a entender por qué vivimos, por qué existimos y por qué la existencia es una verdadera angustia. Tremendo. Entonces, el más famoso de los existencialistas va a ser Jean-Paul Sartre. Se dan cuenta, vivió 70 años, se murió en el 80, pero él fue siempre un alma torturada, ateo, pero él tiene una razón para negar la existencia de Dios. Acuérdense que ya otro de los escritores que comentamos hoy decía que negaba la existencia de Dios por su silencio. Este no, este niega la existencia de Dios porque cometió Dios el error, el desacierto de hacer al hombre libre. Si Dios hubiera hecho al hombre sujeto solo para hacer el bien, que no pudiera escoger entre el bien y el mal, este mundo sería un mundo feliz. Nadie haría nada malo, nadie cometería ningún pecado, nadie. Entonces, si Dios le dio al hombre esa potestad de la libertad personal, eso es como haberle dado una bomba a un niño que no la sabe manejar y que lo va a poner en peligro. Así ve las cosas. Pero fue un hombre increíblemente famoso porque tuvo la capacidad de dictar sus conferencias sobre el existencialismo de una manera bien popular. Dice que cuando anunciaba una conferencia Sartre en París, la gente se sentaba hasta en el suelo y tenía una audiencia de adolescentes increíble, porque tenía esa capacidad. Comunista 100%, por supuesto,
aunque reconoce la incoherencia del sistema, ¿verdad? En que todo es para todos, pero para los dirigentes mucho más. Visitó a Fidel Castro en diferentes ocasiones, habló muy bien de él y insiste muchísimo en el problema de la libertad. Dice, si es forzoso elegir, elijamos no elegir, lo que es una contradicción, ¿no? Siempre tenemos dos opciones, tenemos que tomar una de las dos, y si no elegimos ninguna de las dos, obligadamente las circunstancias nos van a arrastrar hacia cualquiera de ellas. Los escritos de Sartre, tanto su teatro como sus novelas, tienen unos títulos, pero tremendos, vea, Las moscas, La náusea, Sartre en Cuba, A puerta cerrada es una cosa tremenda, tremenda, porque cuenta la historia de 6 personas de diferente nivel social, diferente estructura económica, diferente tendencia. Hay comunista, hay una abortera, hay una bien fanática religiosa, que están condenados a estar metidos en ese cuarto sin poder salir nunca. Entonces es como un infierno. Llega un momento en que se quieren matar entre todos. Entonces él dice que así debe ser el infierno. Un lugar a puerta cerrada, donde prácticamente la gente lo único que puede hacer es odiar a todos los que están a su alrededor. De sus últimas obras es la de Sartre en Cuba. Pero claro, Sartre no sería tan famoso si no hubiera tenido a la par a la Simone de Beauvoir. Esta mujer viene de un hogar tremendamente polémico. Su mamá es una católica devota, pero fanática, que no sale de la iglesia. Su papá es un resentido social que vive criticando a la mamá porque la mamá pertenece tal vez a una clase social un poco superior a la suya. Entonces ella decide estudiar para maestra porque quiere formar espíritus y almas. Le interesa mucho la docencia y considera desde el principio que la fe es una evasión. La gente cree para cubrirse de un manto que la proteja, para que la aleje de las situaciones que está viviendo. No puede ver la fe como la certeza de que somos hijos de Dios, etcétera. No. Para ella, la ley moral, dice, está impuesta. Entonces, que cada uno debe de establecer su propia ley moral de acuerdo a su manera de pensar. Es decir, yo hago esto y aunque moralmente esté malo, como para mí está bueno, yo tengo todo el derecho de amoldar la situación a mi manera de pensar. Es decir, yo juzgo la bondad o la maldad de las cosas según me convenga a mí. Entonces, sus libros van a ir dirigidos, vaya, es la madre del feminismo, por supuesto, vaya. El segundo sexo, porque ella dice que la educación siempre ha hecho a la mujer ser inferior al hombre. La edad de la razón y la invitada. ¿Cuál es su teoría? Ella dice que los rasgos distintivos de la mujer vienen de su educación en un mundo dirigido por hombres. Es exactamente el inicio, el origen de la teoría de género. La mujer actúa como es, no porque le nazca en su naturaleza el ser femenina, el fijarse en detalle. No, no, no. Es porque la han educado para que sea así. Y es un mundo de hombres. Entonces, educa a la mujer para ser inferior. El varón, dice, es orientado por su educación al triunfo y al dominio. La niña para ser pasiva, para servir. Critica la sociedad en que vive. Le parece absurdo porque es la sociedad en que ve a la mujer de menos. Rechaza el matrimonio y la maternidad. ¿Por qué? Porque ella considera que una mujer que se casa en el momento en que firma algo, ya está firmando su sentencia de muerte porque es de dependencia de un ser que se siente superior a ella. Luego, la maternidad, el que la mujer dentro de su cuerpo genere otra criatura, la pone en el plan de los animales, es decir, la convierte en un mamífero. Y si la maternidad y la gestación y el embarazo son algo degradante, la lactancia es peor. Entonces, ella considera que eso rebaja a la mujer.
la verdad que no entiendo cómo pensaba ella que debía de ser la reproducción de las personas, ¿verdad? Tal vez solo fertilización in vitro. Entonces ella se convierte en amante de Jean-Paul Sartre y la mayoría de las personas que asistían a las conferencias de ambos era para ver cómo estaba la situación entre ellos. Eran amantes, pero vivían en dos apartamentos, uno a la par del otro. Cada uno pagaba su alquiler, aunque vivían juntos y todo lo demás, pero eso era una señal de independencia. Luego, ella admira en Sartre su anticonformismo, porque Sartre no está de acuerdo con nada. Y ella piensa que el hecho de no estar de acuerdo con nada refuerza la teoría que ella tiene de que la ley moral depende de cada uno. Ahora, es divertida la historia de estos dos, porque en el acuerdo a que han llegado al juntarse es que cada uno es libre de tener otro amante por su lado si en un momento dado lo considera necesario. Acuérdense que eso es parte de su concepto de la ley moral, ¿verdad? Entonces, se supone que es una relación totalmente abierta, pero bien divertido porque Sartre va a Estados Unidos y se tarda bastante tiempo dando conferencias, lo invita a la Universidad de Harvard, Columbia, Princeton, etcétera. Y cuando regresa, pues Simón, el día siguiente, aparentemente regresó de noche, trata de entrar al apartamento para estar con él y descubre que el apartamento está cerrado con una llave que no puede abrirse con la suya. Y entonces es que se da cuenta que él, entre las cosas que ha traído de Estados Unidos, se ha traído a un estudiante de una de las universidades que conoció en calidad de amante. Entonces a ella le da tanta cólera, pero tanta cólera, que arma un drama y casi lo mata, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta de el éxito de las uniones así de este tipo. La obra de Simone de Beauvoir es una obra en que ella como que al final se da cuenta de su error, porque una de sus obras de teatro es de dos parejas, de dos matrimonios, que llegan a un acuerdo de tener una relación abierta con cualquiera de ellos o con otra gente. Entonces, un día regresan de cenar con la otra pareja y entonces la protagonista se está quitando el maquillaje y todo lo demás. Y en eso el esposo, en vez de prepararse para acostarse, empieza a preparar un maletín con ropa. Y le pregunta a ella, ¿y dónde vas? Ah, es que fulano y yo hemos quedado que nos vamos a ir de fin de semana a tal lado. Es el acuerdo, ¿no? Pero a ella eso le arde en el alma. Entonces ahí empieza ella a vivir una amargura tremenda porque se da cuenta que la realidad no es como ellos lo han pensado. E incluso los hijos que tienen acaban mandando a su mamá a vivir a Estados Unidos porque se ha puesto demasiado insoportable. Cosas así. Entonces, como que el final de Simone de Beauvoir es como una desilusión de todo. Incluso sus propios hijos, uno de los hijos que ella soñaba con que fuera un comunista igual que ella y Sartre, entra a trabajar en una empresa multinacional y se convierte en un burgués, ¿verdad? Lo que a ella le indigna profundamente. Y la hija se le casa con un millonario, peor tantito. Sartre contrae un cáncer muy doloroso y entonces Simone de Beauvoir corta toda relación porque a ella le da asco. Entonces, ese gran amor, esa gran apertura y todo lo demás termina de una manera bien triste, ¿verdad? Camus. Camus es un periodista corresponsal en la guerra de Argelia. Acuérdense que además de las dos guerras mundiales tuvimos la guerra de independencia de Argelia. Entonces Sartre va como corresponsal y se convierte de suyo en el novelista más exitoso de su generación. Niega la existencia de Dios al rechazar valores superiores al hombre. Es decir, si Dios no hizo al hombre perfecto y no le evitó tanto problema, es que Dios no existe. Entonces, aquí va su teoría del existencialismo. Miren, es tremendo eso. Él dice, la rutina ciega de la vida produce el hastío, el aburrimiento y lleva al cansancio de la vida.
Sus obras, La peste, La caída y El malentendido, son un reflejo de un pesimismo tremendo. Pero él se convierte en el ídolo de la generación joven de esa época, de los 60, por su novela El extranjero. Influyó tremendamente en la juventud, tremendamente. Todo el mundo leía El extranjero y describe la vida mediocre de un ser raro, angustiado al comprender que la vida es solo un camino hacia la muerte. Quizá más que la novela, impresionó la película. Era con Alain Delon. Era un hombre que vivía en Argelia, en un apartamento chiquito, todos los trastes sucios en el trastero. Él no salía a ninguna parte. En la tarde de los domingos se ponía en el balcón para ver a la gente que pasaba. Ahí demuestra su gran capacidad de descripción, porque describe los que van al juego de fútbol, los niños que van al parque, las señoras que se van a reunir a tomar té. En eso, de la empresa de donde trabaja, le dicen que si quiere un ascenso, que se tiene que trasladar a París. Pero solo el hecho del esfuerzo de trasladarse a París, y dice que no. La novia le pregunta que si se quiere casar con ella, que ya tienen mucho tiempo de relación, y él le dice que le da lo mismo. Si ella quiere, sí, si no quiere, pues que tampoco. Ahora, la vida, la existencia es una desgracia. Es un largo camino hacia la muerte. Pero él no recomienda el suicidio, porque entonces, fíjense, esto es bien enredado, el suicidio destruye la fuente del pensamiento y la conciencia del absurdo, que es lo único que vale la pena. Es decir, el suicidio va a terminar con mi angustia existencial y entonces va a ser como una manera de tranquilizarme, de alcanzar una satisfacción, que es lo que él no quiere. Y tampoco admite la esperanza, dice, porque entonces exigiría la existencia de Dios. El libro termina de una manera tremendamente absurda. Él mata a un árabe en la playa y cuando lo llevan a juicio y le preguntan que por qué lo mató si no le había hecho nada ni nada, se queda pensando por qué lo mató. Y entonces se acuerda que era mediodía, que el sol se reflejaba en la playa, que hacía un gran calor, que el árabe sacó un cuchillo y el sol hizo reflejo en el cuchillo y eso le penetró a él en los ojos y por eso mató al árabe, por la impresión que sintió del luzazo en la cara. Y cuando está ya preso, llega un sacerdote a decirle que si le puede ayudar y le dice que no le importa, que al día siguiente pues lo van a matar y que no importa. Y entonces ya cuando llega el día de que lo van a matar, se pone a pensar, quizá este es un día muy especial para mí, pero no porque su vida se va a terminar, sino que por la conciencia que él va a tener de que él es como un microbio en medio del mundo y que aunque a él lo fusilen y su vida se termine, el mundo va a seguir circulando igual. Toda la gente se va a movilizar a sus trabajos, el sol va a ser una cosa tan terrible. ¿Cómo se murió? En un carro deportivo iba y chocó y se estrelló y se mató. Pero como les digo, tuvo una influencia tremenda en la juventud. Todo el mundo tenía que leer El extranjero. Gabriel Marcel es quizá el menos conocido, pero quizá el más sensato de los existencialistas. Su papá era agnóstico, pero a él lo crió una tía judía que era protestante. Y se hace católico y él habla entonces de la experiencia de la gracia, recibe el bautismo y dice que para superar las dudas de fe no hay que ceder ante el orgullo, sino Dios nos pide que nos dejemos llevar en la oscuridad para ser fieles. Entonces, cuando tengamos momentos duros y difíciles, es cuando tenemos que estar más apegados a Dios, porque Él es el que nos va a sacar de la angustia y habla que la reflexión es la única arma del filósofo. Escribió varios dramas y ensayos filosóficos y uno que se llama El hombre problemático, que es un análisis muy profundo de diferentes aspectos de la psicología del hombre. Aldous Huxley
sus escritos reflejan pesimismo ante el fracaso del hombre y de la sociedad actuales. Este es inglés. Expresa la ineficacia de la religión, del amor y de los convencionalismos sociales. Y busca ansiosamente una solución, pero no se le ocurre qué. No cree en Dios, no cree en el amor, tampoco cree en los convencionalismos sociales, pero escribe un libro sumamente famoso que se llama Un Mundo Feliz, porque es una versión novelada del futuro de la humanidad en el año 600 de la era Ford, porque él dice que el mundo no se debe dividir en antes de Cristo y después de Cristo, sino que en antes de Ford y después de Ford, es decir, de la creación del carro Ford en 1932. Según el libro, Londres va a ser la capital mundial de un mundo científicamente mecanizado. Todos los bebés van a ser de probeta y desde el principio, según el líquido en que los metan, van a determinar el oficio que van a desempeñar. No existen las emociones, no existe el amor, porque no hay ni familia ni envejecimiento. El soma es como una droga que pone fin a la existencia, pero por medio de un enorme placer. Pero entonces ahí hay un conflicto. Vaya, en el mundo feliz, la palabra mamá es mala palabra, porque eso te recuerda la época en que la mujer era degradada a llevar un bebé dentro y que la convertía, según la teoría igual de Simone de Beauvoir, la convertía en un mamífero. Entonces, en este mundo feliz, digamos, los que están destinados a trabajar en las minas, tienen que ser, bueno, él divide la raza humana entre los alfa, que son los que crecen en una probeta con una cantidad de cosas maravillosas porque van a ser los grandes científicos. Beta es la persona común y corriente y los gamma son los que van a desempeñar trabajos inferiores, ¿verdad? Pero están todavía los epsilones, que esos van a ser como unos seres mecánicos medio brutos que están hechos para trabajar en las minas. Entonces, desde chiquitos los acostumbran a vivir en lo oscuro. Cuando aparece un rayo de luz, les dan un choque eléctrico para que sientan que la luz les estorba, en fin, un montón de cosas así. Y cuando las parejas sienten atracción una por la otra, entonces lo que hacen es forrarse de soma para vivir en un éxtasis perenne. Y el conflicto del libro es que en ese mundo feliz quedó un lugar en todo el mundo que es como una reserva donde viven como unos indios. Él lo ubica en Nueva México. Entonces, este grupo de investigadores visita esa reforma y se queda espantada de ver mujeres embarazadas, de ver hombres trabajando y llenándose de sudor. Entonces, casi se mueren de ver esta cosa tan espantosa y se llevan al indio para presentarlo en Londres como algo extraordinario. Mire, una fantasía tremenda, pero sí lo pone a uno en el pensamiento de, podrá llegar un momento y vaya, por lo que está pasando muchas cosas ahorita, pues vemos que no estamos nada alejados de esta situación que en la época de Huxley se consideró totalmente absurda, ¿verdad? Graham Greene es quizá el escritor que más gusto da leerlo. Él es un católico converso. Su papá era un ministro anglicano que era director de una escuela, pero ellos vivían en una casa a la par de la escuela. Entonces él en una de sus novelas habla horrible de la Puerta Verde, porque dice que era la puerta que comunicaba su casa con la escuela. Entonces para él todo era la misma cosa infernal e insoportable. Se convirtió porque un día él escribió, como en anglicano que era, en el periódico, un artículo diciendo que el error más grande de los católicos era haber convertido en diosa a una mujer, a la Virgen María, y adorarla. Entonces, una lectora que se llamaba Vivian le escribió refutándole su teoría con la teoría católica de la Santísima Virgen. Entonces, a él le llamó la atención, la invitó a salir y acabó no solo casándose con ella, sino que convirtiéndose, ¿verdad? Entonces, sus novelas destacan, dice, la eficacia de la gracia más allá de la virtud de los ministros, es decir, los curas pueden ser todo lo malo sabidos y por haber, todo lo pícaro, todos los sinvergüenzas,
pero por la potestad que tienen recibida de Jesucristo pueden perdonar los pecados y pueden celebrar la Eucaristía. Su novela más famosa es El poder y la gloria, es tremenda, es durante la persecución mexicana, a donde sale aquella ley que todos los sacerdotes católicos tienen que irse de México a no ser que renuncien a su sacerdocio. Y entonces solo queda en una gran parte de México este cura, pero es borracho, ha tenido mujeres, ha tenido hijos, y lo que está haciendo es tratando de huir hacia Estados Unidos. Entonces cuando llega a un pueblo, en el pueblo la gente tiene tiempo de no tener un sacerdote, entonces le piden que celebre misa, que confiese, que bautice niños, y él les cobra por cada una de los sacramentos que imparte. Pero cuando está celebrando misa, siente un remordimiento tremendo porque piensa, estoy en pecado mortal y estoy celebrando misa, pero lo que yo voy a hacer de convertir en el cuerpo y la sangre de Cristo es válido, aunque yo sea un maldito. Entonces, el libro es todo el recorrido de este hombre en los diferentes lugares de México y sus encuentros con diferentes autoridades y todo lo demás. Miren, es un libro de veras fascinante, fascinante, porque termina diciendo, vaya, él ya tiene el dinero suficiente para irse, y cuando va a tomar el barco, entonces llega un niño diciéndole que su abuelita se está muriendo y quiere que le dé los santos óleos. No, si ya me voy, no, pero usted puede ir en el barco de la tarde, y le hace caso y se va con el niño. Pero es una trampa que le ha tendido un coronel que lo ha venido siguiendo, entonces lo cogen preso y lo condenan a muerte, ¿verdad? Entonces él dice que se quiere confesar. Solo hay un cura, le dice aquí, pero él ya no es cura porque él ya se casó. Pues voy a ir a pedirle que me confiese. Entonces le pide y le dice, quiere que lo confiese porque lo van a fusilar al día siguiente. Y el cura le dice, no, yo ya no soy cura, ahí ve qué haces. Y entonces no lo confiesa. Entonces él pasa toda la noche pensando, qué tremendo, me van a matar porque quise ser fiel en el sentido de ir a dar los santos óleos, pero no soy un mártir, me voy a ir al infierno, porque ese es el coronel que lo ha capturado, le dice, eso es lo que nunca voy a entender. ¿Por qué razón, si sos un maldito, hiciste lo que hiciste y perdiste la oportunidad de liberarte? Entonces, deja al final como esa interrogante de cuánto daño ha causado, pero que ha sido fiel a su sacerdocio y que en el fondo tal vez puede clamar a la misericordia de Dios. Miren, es un libro impactantísimo, sobre todo porque pinta las diferentes circunstancias de la Revolución Mexicana. Estos ya son pues bien contemporáneos. Sholokhov es un ruso criado en el ambiente cosaco campesino, miembro activo del Partido Comunista, premio Nobel, pero tiene la ventaja que su ideología no influye en sus novelas. A él le encanta escribir sobre las costumbres del pueblo ruso, le encanta escribir sobre los cosacos, sobre el río, El Don Apacible, es una novela dedicada al río y a su entorno poético, y relata y critica mucho a la sociedad y a las costumbres, que a pesar de hablar tanto del comunismo de igualdad, pues los dirigentes no la practican, ¿verdad? Y Solzhenitsyn, que ya es contemporáneo, fue un profesor de matemáticas, héroe en la Segunda Guerra Mundial, pero fue condenado a Siberia porque en una carta le dijo a un amigo que él no creía que Stalin fuera un estratega tan bueno. Uno de sus libros más famosos es un día en la vida de Iván Denisovich, a donde él describe hora por hora lo que pasa un prisionero en un campo de concentración en Siberia. Después escribe El archipiélago de Gulag, que es la causa de su expulsión de Rusia. En 1974 se viene a vivir a Occidente y es invitado pues a diferentes universidades y centros de pensamiento para que explique sus impresiones de la vida en la Unión Soviética y la falta de libertad. Pero el más famoso es su célebre discurso en Harvard, que lo invitaron para la magna graduación de Harvard.
Y entonces cuando todos esperaban que él hubiera hablado maravillas del mundo occidental, de la libertad que había y todo lo demás, lo que hace es criticar. ¿Cómo es posible que un mundo donde hay libertad la usen tan mal, dice, y haya tanta corrupción, tantos vicios? Bueno, increíble. En cambio, dice en Rusia, que no tenemos libertad, hay más valores morales de los que hay aquí en Occidente, porque aquí materialmente lo tienen todo. A nosotros materialmente nos falta todo. Entonces, por eso nos tenemos que plegar a Dios. Y fíjense que un día de esto, me imagino que ustedes también lo vieron, una charla que dio el padre Santiago Martín, este sacerdote de los misioneros franciscanos de María, que habla todas las semanas. Entre las cosas serias que dijo era que Rusia en este momento, Ucrania, digamos, tenía la gran ventaja de que tenía unos valores morales superiores a los que tenía Occidente. Entonces, que por eso este pueblo era capaz de resistir. Me impresionó porque solo me acordé de Solzhenitsyn y su famoso discurso. Bernanos es un escritor francés que intenta dar una visión católica a los problemas mundiales. Es pesimista en cuanto a las situaciones extremas. El hombre ante el problema del mal y las almas tibias y egoístas y cómodas que creen que viviendo ellas tranquilas con su religión, pues no tienen que meterse en los asuntos temporales. Uno de sus libros famosos es El diario de un cura rural, a donde cuenta ese experimento que hubo en Francia de que los sacerdotes entraran a trabajar a las fábricas y a las minas para que se pudieran dar cuenta de las necesidades del proletariado y así evangelizar. Pero el experimento no fue muy positivo, porque muchas veces los sacerdotes, ante tanta desgracia y tanto trabajo, no les quedaba tiempo de rezar, no les quedaba tiempo de celebrar misa ni nada. Entonces fue al revés. En vez de atraer a la gente hacia la religión, ellos se convirtieron en comunistas. Fue la famosa prueba de los sacerdotes obreros, ¿verdad? Y el diálogo de carmelitas que cuenta la historia de las carmelitas que fueron sacrificadas en la Revolución Francesa. Beckett es un irlandés que escribió siempre en francés un premio Nobel. Su teatro rompe con lo tradicional para dar una incoherente deformación de la realidad. Su obra Esperando a Godot es un diálogo terrible donde no pasa nada, nadie viene, nadie se va, y él no tiene ninguna preferencia al mundo exterior. Esperando a Godot es una obra a donde aparece el escenario todo lleno de basura y ahí aparecen dos cabezas de dos que van a decapitar, pero que están metidos en una cosa que es como un tronco de un árbol y el lugar es árido y lo único que hay es un palo seco en medio y ellos están esperando que los condenen a muerte. Esperando a Godot se hizo famoso aquí en El Salvador porque Álvaro Menéndez Leal, el escritor salvadoreño, escribió un libro que se llamaba, no me acuerdo, pero que era un auténtico plagio a Esperando a Godot. Solo los dos personajes son dos cabezas que están hablando porque también ya las van a matar y sale, o ya los mataron y entonces sale una mujer barriendo y ahí hay bolsas de churros y un montón de cosas. Luz Negra se llamaba la obra de Menéndez Leal, e incluso él dijo que se la había prologado Pablo Neruda y después Pablo Neruda dijo que eran mentiras. Bueno, un solo lío fue eso de Menéndez Leal. Y Cela, que es el de la novela tremendista española, premio Nobel, un realismo crítico, satírico, costumbrista, fantástico. Su libro famoso, La familia de Pascual Duarte, la pone en una Madrid empobrecido, sucio, viviendo, por eso su obra se llama La otra, La Colmena, porque son multifamiliares donde la gente vive toda hacinada, peleando porque quién no limpió la escalera y todo lo demás. Es una caricatura, dice, de la vida en la gran ciudad. Gran técnica, maestría, dominio del lenguaje, pero él disfruta escandalizar. Después de que era un hombre con un lenguaje exquisito, decidió pasarse al otro extremo y cuando lo invitaron a dar una conferencia en uno de los Ateneos o presentarse ante la asamblea, casi lo echan porque la mitad de la conferencia fueron malas palabras, entonces fue bien desagradable. Entonces, un señor así medio conflictivo. Bueno, comprenderán que no es precisamente
un estilo de literatura que uno se muere de ganas de leer, ¿verdad?